Perfecto. Entonces, la semana pasada habíamos terminado el capítulo 6 de según Marcos, ¿no es cierto? Y pues hoy nos entramos, digamos, o vamos a ver un pasaje que ya lo habíamos visto en Mateo, que se repite y es precisamente este asunto de bueno, que retrata o que recuerda, digamos, al Señor discutiendo, enfrentándose a un aspecto muy importante de los fariseos y de los escribas en este aspecto, que tiene que ver con este tema de en el fondo de cómo se interpreta la ley y aquello. Básicamente este tema que les es muy característico a los fariseos, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Está del capítulo 7, 1 hasta el 23, ¿no es cierto? Que es básicamente todo este pasaje, ¿sí? Entonces, ¿alguien se anima a leerlo por ahí? ¿Leo? ¿Sí? ¿Alguien se anima? Amén, ¿Sí? amén, amén. Amén. Ah, gracias, hermana Sonita. Por favor, del 1 hasta el 23. Ya, amén. Dice la palabra, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu Gracias, mudo. hermana Sonita, hasta Ya, el 23 más. Sí, ya, gracias. ya, Sí, hasta el 23. Perfecto, ya. muchas gracias. Muy bien. Entonces, ok, entonces una vez más, este es un pasaje que no es nuevo para nosotros, ¿sí? O tal vez para algunos, pero en general no es, digamos, desconocido este pasaje. Muchas cosas se suelen, digamos, extraer de acá, ¿sí? Y lo que quería, digamos, o como una de las tantas formas de cómo se puede enfocar esto es a través de una pequeña palabra y es lo que se les acusa, ¿sí? Entonces, ya saben que me gusta ser bastante esquemático en lo que se está tratando acá.
Así que hagamos el ejercicio. Si yo les preguntase, ¿no es cierto? Si cualquier persona les preguntase, ¿de qué están hablando acá? O sea, ¿cuál es el tema? ¿De qué se trata todo este pasaje que acabamos de leer, del capítulo 7:1 al 23? ¿De qué se trata? Si pudieran resumirlo así, como para ponerle el título que ponen acá, por ejemplo, la mía le ponen Tradiciones de los Ancianos. ¿Ya? Si pudiéramos ponerle así un título más o menos largo, ¿qué le pondrían ustedes? ¿De qué se trata? Las tradiciones de los fariseos y de los escribas. Ok, esa es una, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Lo que dicen, lo que contamina al hombre. Ok, lo que se dice que contamina al hombre, muy bien. ¿Qué más? El comer con manos sucias, muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna otra idea? La tradición frente a la norma o a la ley. La tradición frente a la ley, muy bien. Ok, ¿saben cómo yo lo pusiera? El concepto de hipocresía, ¿ya? El concepto de hipocresía. Por lo siguiente, porque el Señor Jesús les acusa de hipócrita, ¿ya? O sea, y esa palabra aparece como por la mitad del pasaje, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, quisiéramos hablar, y por eso les quería enfocar desde acá, fíjense cómo es que normalmente se puede plantear, porque digamos, lo que se han comentado hasta ahora se extrae a partir de la literalidad del texto, ¿no es cierto? O sea, de qué se trata. Pero si nos preguntamos más en el fondo de qué mismo están hablando, nos damos cuenta que el Señor Jesús, Dios a través del que escribió Marcos, nos está dando un ejemplo más de como lo que hizo con lo de los panes y los peces y de ese tipo de relatos, que más allá de ser un evento histórico que nos quedó relatado, está dando en este caso un ejemplo de cómo razonar, de cómo pensar, de cómo es que funciona la palabra. ¿Sí? O sea, está dando un ejemplo de más profundo, si se quiere, que toma en cuenta un roce, digamos así, una discusión que tuvo el Señor Jesús con los fariseos. ¿Ya? Sí, eso básicamente. Pero, digamos, vamos, ¿qué les parece si vamos más allá de lo que ya se sabe? Porque si yo les digo el tema, y es lo que generalmente se habla, aquí se habla del tema de la tradición, de que no es la tradición, que estaba mal, que esto, que aquello, ¿no es cierto? Y lo que hace el Señor Jesús es volver los ojos a la ley, diciendo a la final yo la di, y por ahí va el asunto, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero resulta que sí, en realidad eso es una forma válida y correcta de verla, no es la única. Hay otra que va en el fondo que si se le ve desde una perspectiva más amplia, nos damos cuenta que es una forma de responder a toda acusación que se haga de este tipo. ¿Sí me explico? Y también hay que verle una cosa más, porque pregunta, ¿hoy existen los fariseos? No, ya no existen los fariseos, no existen, se extinguieron hace rato como los dinosaurios. Ya no existen los fariseos. Lo que hoy tenemos son el judaísmo en sus diferentes facciones, que sí en buena parte son herederos de, pero no son en esencia fariseos, y menos escribas. Pero debe haber descendencia. Sí, pero ya no así existe. como antes. O sea, si alguien le pregunta a un judío, ¿usted es fariseo? Va a decir, "Eso es antiguo". O sea, es como decir acá, alguien es inca. O sea, me dirán, bueno, tal vez seré descendiente de alguno, pero como tal, Inca no somos, ni quitus, ni nada, ni españoles, nada. O sea, eventualmente algo tendremos de, pero como tal, no hay. ¿Me explico? Lo mismo los fariseos. El actual judaísmo es heredero de eso, pero no es fariseísmo, no hubo. Por lo tanto, es una cosa que nos da pie para algo más. Aquí está representado un tipo de pensamiento. ¿Sí me explico? Un tipo de pensamiento que cuando lo vemos así se generaliza y es más fácil identificarlo en cualquier etapa del mundo, de la historia. Ya no solamente con los fariseos, porque aquí parecería, y normalmente se le suele plantear a la cuestión, como Jesús tenía un problema, un lío con los fariseos. Y sí, pero no. Tenía más en el fondo no un problema con los fariseos, sino con la forma de pensar de los fariseos, que es un tipo de forma que abunda y ya no solo en los judíos, sino aún en los cristianos. Claro. En cualquier persona que pueda conocer de la palabra puede caer en esta forma de pensamiento. ¿Sí me explico? Que lo hay.
Y no es que con los fariseos se extinguió esa forma de pensar, no, esa forma de pensar trascendió. ¿Ya? A toda persona que pueda llegar a conocer de la palabra del Señor puede caer en esta forma de pensar. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, no le convierte a fariseo. ¿Ya? Si se quiere, es una, ¿cómo se suele decir? Es una patología, ¿ya? Del pensamiento cristiano. ¿Ya? Y aquí el Señor Jesús le tocó enfrentarse. Y lo que se relata acá es cómo el Señor rebate de una manera muy enérgica esa forma, esa patología de pensamiento. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que viéndole de esa forma, se trasciende y ya no se le toma como como una mera historia que hubo, que pasó, que Jesús enfrentó y sí nos dio una bonita enseñanza, sino que además nos enseña cómo rebatir, o sea, nos da las herramientas para rebatir eh, a un tipo de pensamiento como el fariseo, que en el fondo lo que hace es, como ya lo dice la palabra, enseñar mandamientos de hombres como si fueran divinos. ¿Ya? Y si ustedes lo ven así, este pensamiento, el enseñar mandamientos de hombres como si fueran divinos, es o no una patología extendida y que trascendió a los fariseos y hay en todo lado. ¿Nos damos cuenta? Entonces, fíjense, viendo así, podemos ya no, como se dice ahora, no, echarles hate, no, o sea, ponerles siempre, verles los peros a los fariseos y a los escribas y tal, sino que vemos más bien al virus, digamos, ya no al infectado. Digo, le vemos ya al virus como tal, no al infectado. Entonces, por ejemplo, se juntaron contra Jesús, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y en este versículo hay mucha información que, si ustedes prestan atención, da algunas luces. Por ejemplo, primero esta forma de decirlo, se juntaron hacia Jesús. Es una forma muy agresiva de hacerlo. ¿Ya? Y también hay otra palabra que dice ahí, que venían de dónde? De Jerusalén. Dice, en realidad dice que bajaban de Jerusalén, se entiende, bajaban de Jerusalén. Y ustedes recuerdan que cuando en la Biblia aparece la frase bajar de Jerusalén, implica que no están al nivel de Jerusalén. O sea, siendo Jerusalén el estatus de Dios, etcétera, lo divino, lo correcto. Entonces, cuando alguien baja de Jerusalén, desciende incluso en un nivel espiritual. ¿Sí me explico? Esto, por ejemplo, se ve cuando muchos personajes descienden de. Ya, por ejemplo, se habla, ¿ustedes se acuerdan del pasaje este de Judá y Tamar? A propósito de la parasha que toca leer, no, de Judá y Tamar en la parasha esa, resulta que Judá descendió, ¿ya? Entonces descendió literalmente porque antes vio de la montaña y bajó al valle, pero también espiritualmente, ¿ya? Entonces aquí Jerusalén que está en una montaña, siempre se desciende de Jerusalén cuando se sale, y cuando quede eso registrado en la Biblia, implica también un descender espiritual, si se quiere. O sea que no está conectado con Dios en ese sentido, ¿ya? Básicamente esa es la frase que denota aquí, ¿sí? Y dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, ponen ahí, ¿no es cierto? Esto es, no lavadas, los condenaban, ¿sí? Y aquí hay una cuestión, hay un matiz, ¿ya? Y aquí nos resaltan muchas preguntas. La primera, ¿a cuántos discípulos dice que les vieron hacer eso? Los discípulos. Sí. ¿Cuántos? Algunos dicen. Algunos. No son todos. Claro, son algunos. Son algunos, es decir, algunos sí guardaban la tradición, no todos, ¿ya? Y segundo, ¿le achacan a quién? ¿A Jesús o a los discípulos? Al maestro por la conducta de algunos de sus discípulos. Desde ahí ya es sospechoso que le quieren increpar por algo que no era generalizado. Entonces, esto era capcioso. Por eso se nota que es una forma de pensamiento muy patológica. Es una cosa muy equivocada, digamos, muy extraña, que el Señor aquí se explica, digamos, se enfrenta precisamente por esto. O sea, es tan patológico no solo por el fondo, sino por la forma. O sea, espera una mínima para caer, básicamente. Ya, por último, díganme todas, o por último, díganle a él, por lo que él está haciendo. Pero le acusan por lo que algunos de sus discípulos estaban haciendo. ¿Sí me explico? Esa es una forma también de lo que suele caer esta forma de pensamiento, que aquellos que no sigan eso se fijan en las minucias, en eso en donde ellos, entre comillas, son fuertes. Es una forma muy pedagógica de identificar este tipo de patología, digamos. ¿Sí? Y dice, fíjense, y aquí nos abre un paréntesis explicativo que es demasiado útil.
por lo siguiente, porque imagínense ustedes que no nos cuentan que no hubiera el versículo 3 y 4. Ya, imaginémonos que no hubiera el versículo 3 y 4. Y leemos así, ya, porque comían, a ver, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, estos no lavadas, los condenaban. Y me salto al 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Así sería la forma de leer, digamos, de corrido, ¿no es cierto? De manera, digamos, del relato. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Resulta que puede ser o podría dar a una confusión, ¿ya? Y fíjense que aquí relata el asunto, aquí está, digamos, el antecedente necesario para comprender por qué es que Jesús responde como responde. Y que incluso fíjense que teniendo esto, por mucho tiempo se llegó a conclusiones un poco equivocadas, ¿ya? Que son muchas de las que de pronto nosotros ya sabemos. El versículo 3 y 4 corresponden o constituyen, son una explicación de por qué los fariseos hacen la acusación que hacen, básicamente. Entonces, fíjense, eso no significa que esa tradición estuviera bien, o que lo que los fariseos estaban haciendo estaba conforme a la ley o alguna cosa, sino que está dando la justificación de por qué los fariseos acusan lo que acusan. ¿Sí me explico? O sea, lo que están haciendo este versículo 3 y 4 es dar contexto. Es dar contexto. O sea, decir, ¿por qué me acusan? Eso no significa que lo que acusan los fariseos sea correcto, sino solamente me dice por qué acusan. O sea, por qué ellos creen que debían acusar lo que están diciendo. ¿Sí me explico? ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque, como ya sabemos del resto digamos, del principio ya hemos escuchado, es el resto del pasaje, ¿no es cierto?, de la historia, a veces uno, como es costumbre, no se suele saltar a la conclusión, y la conclusión de esto es de que no hay ningún alimento impuro, y que Jesús declaró todos los alimentos puros, ¿no es cierto? Entonces esa parecía ser la conclusión, pero es una conclusión muy rápida y no adecuada, precisamente porque se salta todos estos pasos que el escritor de Marcos se tomó el tiempo para que no hubiera estas confusiones precisamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si me están poniendo aquí una cosa, primero, entonces veamos. Voy a intentar compartir la pizarra, ¿sí? Para ver. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el problema entonces? Se salió. ¿Cuál es el asunto? Ok, ¿cuál es el asunto entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hay una acusación, ¿cierto? Entonces hay una acusación, voy a poner solo la acusación. ¿Y en qué consiste la acusación? ¿En qué consiste la acusación? En que comen sin lavarse las manos. Exacto. Comen con las manos, vaya, ahorita les aparecen con las manos, aquí le ponen inmundas, o sea, sin lavarse. Y hay otra acusación. ¿Cuál más? Que les dicen el 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿cierto? ¿Por qué estos discípulos no caminan? No caminan, no andan, dice ahí. No andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas. ¿De acuerdo? Esto, lo que ahí ven ustedes, ahí les aparece, ¿cierto? Eso es de lo que se trata, ¿no es cierto? ¿Ya? De eso es lo que se trata. Los discípulos entonces comen con las manos inmundas, lo que en el fondo tiene que ver con no caminar conforme a la tradición de los ancianos. Entonces, fíjense, a cualquier persona que esté viendo esto, enseguida le resaltan, ¿cierto?, a los ojos de qué están hablando. Entonces, ¿de qué están hablando? De la tradición de los ancianos, ¿no es cierto? Están hablando exacto, están hablando de la tradición de los ancianos, de por qué los discípulos no siguen la tradición de los ancianos. Ejemplo, comer con las manos inmundas, ¿sí? Ahora,
fíjense ustedes, aquí entonces nos sirve de contexto por qué es que hablan los fariseos, o digamos, por qué es que los fariseos preguntan esto, digamos, creen esto. Y ahí volvemos entonces al 3 del 4. El 3 dice, porque los fariseos, se dan cuenta, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿ya? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen, ¿ya? Y dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos, o sea, de las camas. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, solo como para verificar, de pronto alguien por ahí tiene alguna otra traducción del versículo 3, ¿sí? El versículo 3, ¿cómo pone? Yo tengo así. Dice, pues los fariseos y todos los judíos, si con el puño no se lavan las manos, no comen, conservando la tradición de los ancianos. Exacto, puedes leerle si con el que no comen. Con el puño, dice, con el puño no se lavan las manos, no comen. Muy bien. Exacto. De hecho, así como lo ha leído este Vitán, es como dice originalmente. Si con el puño no come. Se hemos dicho. Y con la palabra, lo que pasa es que aparece la palabra puño. En la Reina Valera le traducen muchas veces. En algunas otras traducciones le pondrán con cuidado. ¿Ya? Y el problema es la palabra que ahí aparece como, que es la que se traduce como puño, que es la palabra es como pugil o alguna cosa así. ¿Ya? Sí, es una palabra así como pugil, de donde viene la palabra pugilista, que es un pugilista, un boxeador, un boxeador que está de puños. Ajá, aparece la palabra que viene de eso, pugil, algo así es, no me acuerdo, no es exactamente pugil, pero es algo así, ¿ya? O pugil sería alguna cosa así en griego, bueno, es la palabra esta, que aparece de puño, y el asunto es que no se sabe a qué se refiere, por la forma como está construida, entonces algunos proponen tres formas de entender, este tema de que no, o sea, si no es con la palabra puño, no se lava, digamos así, ¿ya? Y eso como se entiende, ¿ya? Por ejemplo, el Estevitan dice, ¿cómo le pusieron en tu traducción, amigo? Sí, dice, pues los fariseos y todos los judíos, si con el puño no se lavan las manos, no comen. Ya, muy bien, si con el puño, creo que esa es una traducción más literal, si con el puño no se lava, entonces esta es la pregunta, ¿cómo? Entonces la una es como está haciendo amigo americano, así, o sea, haciendo puño y así como simulando el puño con jabón, ¿cierto? Pero en realidad ninguno se imagina nada de eso, sino que es hasta el puño, hasta la muñeca, o sea, si no te lavas toda la mano, ya, una. Opción dos, que sea con un puño de agua, ¿ya? Para que sea, o sea, que no sea un chorro así tal, sino que sea un lavado más simbólico, o sea, que sea con un puño y chan chan, ¿ya? Opción dos. Y opción 3, que sea haciendo puño la mano, o sea, haciendo así y cogiendo el agua así. El uno hacía referencia hasta dónde, hasta el puño, el otro hacía referencia cuánto de agua, o sea, con poquita agua, ¿ya? Y otro hacía referencia con la forma, o sea, haciendo puño, la mano. Josué, Sí. tal vez está haciendo la mímica porque no vemos. Ah, Sí, claro, pequeño detalle. claro, bien dicho. Ya, ahí sí. Ahí creo que me ven, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Sí, Sí, ahora sí, ya. Entonces les decía, sí, perdón, es que se me dijo acá. Les decía la una, que es el puño, o sea, hasta aquí, hasta el puño, ¿no es cierto? La segunda, que es con la cantidad, un puñado de agua, por así decirlo. Y la tercera, que es con la forma de puño, no importa la cantidad, sino la forma del cuenco, digamos, de agua. ¿Sí? Y ¿saben qué es lo interesante? Que no se sabe porque en realidad no hay registros de esta tradición. Ese es el problema. No hay registros de esta tradición, ¿ya? De que se laven como tal las manos, algo de referencia hasta el puño. Hay referencias de lavarse las manos respecto a las oraciones, o sea, que se hacía las oraciones o antes de hacer una oración, ¿ya? Se lavaban las manos. Y esto tiene concordancia porque antes de comer se hacía una oración. Y entonces, previo a hacer una oración, se tenían que lavar las manos. Entonces estaría como que conectado con eso, un poco de cómo rastrear la tradición hacia donde, digamos, esté conectado esto, porque lo que hay que ver es que, digamos, una forma seria de verlo es si es que realmente esta tradición existió. Si no, Poncio Pilato se lavó las eso es manos. otra cosa Eso es totalmente lo- diferente. Ah. Claro, él era romano, no era judío.
Aquí está hablando de la tradición de los ancianos, ya, de los judíos. Entonces, una forma de rastrear, ya les digo, si es que realmente existió esta tradición en esa época y que era así de rigurosa, es, ya les digo, es saber que previo y encontrar si hay registros de gente de Josefo y algunas otras fuentes, en donde sí se registra que la gente de esa época, los fariseos de esa época, previo a la oración, a una oración, se lavaban las manos. Y como aquí están comiendo, y previo a comer se hacía una oración, entonces se entiende que haya la conexión de comer sin lavarse las manos. Ya no les dicen comer sin dar gracias, sino el paso previo a la oración. Ya, entonces es una forma de rastrear. Pero como solo hay esa referencia de que sí se lavaban las manos, digamos, pero no hay una explicación concreta de cómo era que se hacía, entonces este versículo queda como en el aire, digamos. ¿Sí? Entonces seguramente era haciendo, digamos, del tema de cuenco las manos o lavarse pues las manos, ¿sí? Los puños, ¿ya? Y más que nada, como, digamos así, si podemos hacer una comparativa con algo que se hace hasta el día de hoy en el pueblo judío, lo que se intenta hacer es más que nada una cuestión ritual de purificación, que ese es el asunto, ¿ya? Y lo que se intenta, porque acordémonos de esto, y esto es una cosa muy interesante que hay que comprender hasta incluso por el nombre de los fariseos. ¿Alguien se acuerda qué significa fariseo? Como apartado. Exacto. Fariseo en hebreo se dice perush, ¿ya? Perush, y esto significa apartado. ¿Sí? Perush, apartado. Sí, de hecho, perushim es como se dice en hebreo fariseo. Perushim, de ahí ferushim, farushim, fariseo. ¿Ya? Fariseo o fariseos, ¿ya? Y eso en español significa apartado. ¿Por qué apartado? Porque los fariseos intentaban ser o intentaban imitar mucho a lo que debía ser el sacerdocio ideal. Sí, eso es básicamente. Entonces ellos intentaban guardar una limpieza ritual como si fueran sacerdotes. Y para los sacerdotes estaban ya prescritas varios tipos de rituales un poco más de limpieza. Acuérdense que no podían tocar muerto, que tenían que limpiarse cada vez que iban al altar, tal, que lavarse. Entonces, como que intentaron trasladar esas prácticas con su ideal de ser así de santos, de ser puros como un sacerdote, lo aplicaron a la cotidianidad. ¿Sí? Básicamente es eso. Lo aplicaron, digamos, ¿cómo se dice? Lo adaptaron a la cotidianidad de ellos. Entonces, si es que ellos iban a la plaza, se regresaban y se tenían que lavar de alguna manera, porque quién sabe, en el mercado me topo con quien sepa y voy a estar sin saber contaminado de alguna cosa, entonces por si acaso me lavo. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Bueno, entonces, fíjense ustedes que todo el tema está con la filosofía, una vez más, no tanto con el fariseo, sino con la forma de pensar. ¿Sí? La forma de pensar tiene un trasfondo de ser apartado, de ser santo. O sea, no está mal, pero el asunto es a dónde lo llevaron. ¿Ya? Eso primero. Entonces, fíjense, esto con el tema del puño, ¿no es cierto? Con el tema del puño. Y el asunto es que dice que si ellos no siguen su tradición, no hacen básicamente algo tan sencillo como comer. ¿Ya? Si no se lavan, no comen. Y dicen el 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Ahí es interesante porque en la mayoría de las traducciones aparece el verbo baptizo. O sea, si no se hacen una inmersión. ¿Ya? Si no se sumergen, no comen. Ahora, esto en realidad no es adecuado. ¿Ya? Esto en realidad no es correcto, porque no es que los fariseos cada vez que salían a la plaza tenían que regresar a sumergirse. ¿Ya? O sea, un baño ritual, porque en la época no era tan común aquello. ¿Sí? Sino que más bien aquí algunos otros textos lo que hacen es más bien es asperjarse. O sea, lavarse, pero no sumergirse, sino enjuagarse, digamos. Básicamente, ¿sí? Porque era algo un poco más común para la época y tal, ¿sí? Sin embargo, igual en la mayoría de traducciones encontrarán que no se hacen lío con eso y ponen lavar, ¿ya? Pero en el fondo, en una buena parte de los textos antiguos, de los manuscritos, aparece la palabra baptizos, o sea, que es sumergirse, ¿ya?
pero en otras aparece otra palabra, no me acuerdo cuál es, porque era medio complicada, pero es asperjar, o sea, por chorreo, pues. Entonces no era que se sumergían, sino que se enjuagaban, por decirlo así. Ya, el asunto es que estaba esta idea detrás, sea cual sea, estaba esta idea de limpieza. Sí, estaba esta idea de limpieza. Sí, entonces dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, para no hacernos lío, ya, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos. Ahí también aparece en griego la palabra baptizos. Ya, los lavamientos, para no hacernos lío, de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Vale la pena decir que esta frase última de y las camas no aparece en todos los manuscritos. Y por eso es que muchos se cuestionan que en realidad sea cuestión de que realmente haya aparecido el verbo bautizo, de sumergir, porque es muy improbable que se sumerja una cama. Entonces lo que está haciendo referencia más bien es la limpieza por aspersión, por lo que llamaríamos un chisguete, un spray, ¿ya? Un spray, ¿no es cierto? De manera asperjada. Entonces lo que hacían era limpiarse, o sea, botar un chorrito de agua, lavarse, con eso ya está. Sí, el tema, como les digo, detrás de todo esto está, fíjense, está en la forma de pensar de una persona, que en el fondo está en el ser lo más apartado para Dios posible. Ya, incluso adaptando prácticas que en términos generales no les correspondían, que era la de los sacerdotes. Ya, lo de los sacerdotes era un estándar, lo de la gente común era otro estándar. Ya, cada cual era santo según lo que le correspondía hacer. Pero los fariseos intentaban adaptar muchas cosas de lo que le correspondía a los sacerdotes a la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, fíjense esto, por ejemplo, de sumergir los vasos y todo aquello, ¿se acuerdan que aparece en Levítico, por ejemplo, con este tema de las contaminaciones de cuando tenía lepra, aparece, ¿se acuerdan ustedes? Ya que cuando tenía lepra, que si es que es de metal, lo raspas, lo lavas y todo aquello. Básicamente está el tema de si es que hay algo que puede haber sido contaminado con algo, pues simplemente se lo enjuaga, se lo lavo, si es de barro, se lo quiebra, tal. ¿Sí? Entonces, bueno, el asunto es ese. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿no es cierto? Volviendo a la pregunta esta que les hacen los fariseos, dicen, ¿no? Los fariseos finalmente le preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ahí la palabra inmundas no es como nosotros pensaríamos en la palabra tamé. No es la palabra tamé. Ahí la palabra que aparece en griego es koinos. ¿Han escuchado del griego koiné? O sea, del griego común, porque había dos tipos de griego que hablaban en la época. Un griego koiné, que era el griego común, el popular, y otro de las altas esferas. Griego de los poetas, de los políticos, que hablaban un griego más refinado. ¿Ya? Pero el que hablaba la gente se le llamaba griego koiné. Y aquí aparece la palabra koinos. ¿Ya? Entonces, no era que lavaban, no es que se lavaban con las manos inmundas, o sea, tame, sino con las manos koiné, o sea, comunes. ¿Ya? O sea, está en el sentido de no separado, ¿se dan cuenta? O sea, en el fondo no es tanto como inmunda en el sentido de, no sé, tocaron un muerto o alguna cosa así. No es en ese sentido, digamos, como de levítico, de inmundicia, sino más bien es un sentido más cotidiano, más no común. ¿Ya? O sea, no está ni siquiera hablando de un tema de la ley, fíjense. Está hablando de un tema común, o sea, no te lavaste las manos. Manos comunes sería así. En hebreo es la palabra hol, ¿no? Mano común. O sea, que no está distinguido, pues, o sea, es cualquier cosa. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, para que veamos que no aparece la palabra ni siquiera tamé, ¿ya? Es la palabra hol en realidad, es en griego koinos. ¿Sí? Común, ¿sí? Con las manos comunes. Y fíjense ustedes, entonces aquí es lo que hay que tener en cuenta esto. ¿Ok? Entonces, esto de comer con las manos comunes, o sea, sin lavarse, tiene que ver con la tradición de los ancianos. ¿Sí? La tradición de los ancianos. Ahora, hay un asunto. Primero, ¿cuál es la tradición? Y segundo, ¿quiénes son los ancianos? ¿No es cierto? Entonces, los ancianos es una forma de cómo se referían a los maestros fariseos más antiguos. ¿Ya? Porque siempre la palabra anciano hace referencia a eso, a una persona que ha vivido y tiene sabiduría y que ha dicho algo. Y por tradición, la tradición tiene mucho que ver con la palabra transmisión.
O sea, refiere a costumbre, a una cuestión que alguien lo dijo y eso se vio que era bueno y siguió, y eso se transmitió. ¿Ya? Entonces lo que ellos dicen es no caminan conforme básicamente a nosotros. ¿Ya? Porque nosotros sí seguimos la tradición de los otros. O sea, la transmisión, la costumbre de los ancianos. ¿De acuerdo? Y fíjense, aquí viene el tema que yo les proponía, ¿no es cierto? Que puede ser otro. Dice él, entonces respondiendo él les dijo, hipócritas, ¿ya? Y aquí vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es un hipócrita o han escuchado esta palabra seguramente? ¿Qué significa la palabra hipócrita? No es sincero, no es veraz. Exacto, todo aquello, ¿no? Hipócrita, y si ustedes ven, le separé a propósito por lo siguiente, porque es una palabra griega, hipócritas, ¿ya? Hipócrita, o la palabra hipócrita, tiene dos raíces, tiene dos palabras, está compuesta de dos palabras, hipo y critos. Hipo, ¿qué significa? No es del... Exacto, abajo. Es exacto, es bajo, bajo, muy bien. Exacto, por ejemplo, hipotiroidismo, que tiene bajo, si es hipertiroidismo es que mucho, ¿ya? Hipo, bajo. Hipopótamo es un pótamo bajo. No, mentira. Entonces, hipo es bajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y critos, ¿no es cierto? ¿Y critos qué es? Critos qué es? Juzgar, ¿ya? Entonces, fíjense, esto sería juzgar por debajo. Juzgar por debajo. Pero en el fondo, y aquí es como se suele explicar esto, esta palabra en realidad designaba a un tipo de acción. Los hipócritas en su sentido griego no era un insulto, eran los actores de teatro que actuaban o juzgaban bajo una máscara. Entonces interpretaban. Fíjense, interpretaban algo que no eran. ¿Ya? Esa es entonces el concepto. Y fíjense que está en juego la palabra, el verbo juzgar. Juzgar por debajo. Entonces, fíjense ustedes, desde aquí ya no estamos dando cuenta. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice hipócritas, no les está diciendo doble caras, infieles, no sé, traicioneros, alguna cosa así. Les está diciendo, ustedes juzgan por debajo. O sea, o si se quiere, es que no hay palabra, en español no se me ocurre alguna que diría como, eh, ¿qué sería? Eh, ¿Qué será? No, es que no hay palabra. Sería como que es juzgadores por debajo, pongamos, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿Sí? ¿Alguna sugerencia por ahí? ¿No? No se me ocurre alguna palabra en realidad, pero sería algo así como que juzgadores, sí, por debajo. Solapados Bien. así. Eso, como solapados. O sea, el tema es que lo iba justo a ejemplificar. Es como, imaginen ustedes que hay una barra, ¿ya? Imaginen ustedes que hay una barra, ¿ya? Que es por donde se debe juzgar, ¿ya? Y lo que hacían ellos era, en cambio, juzgar por abajo. O sea, juzgaban por acá abajo. O sea, no lo hacían sobre el estándar o por el estándar, lo hacían por abajo. O sea, es un juzgamiento deficiente. O sea, no alcanza a donde debería estar siendo juzgado. O sea, es un juicio bajo. ¿Sí me explico? Es un juicio deficiente. ¿Ya? O sea, si deberían juzgar a este nivel, ellos juzgan por acá. Murmurar eso, no, no es murmurar, no. Creo que no, creo que no. Ya les digo, no se me ocurre no se me ocurre una palabra para ello, pero ya les digo, la idea es que este es el estándar, ¿no es cierto? O sea, si por aquí debemos juzgar, pues ellos juzgaban por aquí abajo. O sea, no alcanzaban. Bueno, lo voy a poner de otra forma. Si es que el estándar, mejor lo voy a poner así, ¿ya? Si es que el estándar de juzgar es aquí, ¿no es cierto? Aquí, en este nivel se tiene que juzgar, ellos juzgaban por cualquier nivel más abajo. Imaginen que es un termómetro. ¿Ya? Entonces, si la temperatura o el nivel de juzgar tiene que ser por aquí, pues ellos juzgaban por debajo.
sea, lo que le está diciendo es no están llegando al blanco. Ujú. Ya, o sea, el nivel de juzgamiento que ustedes tienen es bajo. Entonces, es otra forma de decirle, se están equivocando. Ya, o sea, no alcanzan el estándar, no alcanzan la altura del nivel de juicio que ustedes deben tener. ¿Ya? Que esto, como una primera idea, lo que nos debe decir es que la tradición de los ancianos, pero nótese con lo que estamos hablando, es hipócrita. Es decir, juzga por debajo. O sea, la tradición de los ancianos que ellos tienen en ese momento no alcanza el estándar que tiene la palabra. Pero entonces hoy en día cuando alguien le dice hipócrita a alguien no está diciendo bien. En la raíz no, en la raíz no, pero hoy, digamos, si es que alguien le dijera a alguien hipócrita, se debe entender cómo hoy se usa la palabra. Yo estoy diciendo aquí cómo se entiende aquí en lo que el Señor Jesús le está diciendo. Pero esto es más acertado. No se debería decir hipócrita. O sea, si es que alguna persona en realidad tiene una doble intención, digamos, y lo demuestra, caería dentro de lo que hoy se denomina hipócrita. Pero en esa época, 2000 años antes, cuando el Señor Jesús dijo esta palabra, tenía esta connotación. O sea, estaba utilizándose más de hacia la etimología, a diferencia de lo que hoy ya, por ejemplo, hoy fariseo, hoy incluso entre los jóvenes, se utiliza mucho la palabra fariseo, como sinónimo de hipócrita, Sí. ¿ya? Pero fíjense que el Señor Jesús aquí está utilizándolo de otra manera. ¿Sí? Carmita. No sé si la raíz de la palabra hipócrita en la parte que definimos juzgar tendrá que ver con el debido proceso, o sea, como que están por debajo de lo que es el mishpat y Ujú, por supuesto lo que estamos viendo aquí es que reglas que fueron dadas para efectos de la conducta del sacerdocio en el templo, pues lo estaban tratando de acondicionar. Es lo que decimos secularmente, ¿no? O de manera común. ujú, Entonces, quizás entender, no solo juzgar, porque a veces puede pensarse que es como de nuestro pensamiento, ¿no? De que, sino que no es, sino que digamos que la medida del juicio es el mishpat, el debido proceso que Dios ya estableció. ujú. Así es, exactamente. Y bueno, vale la pena, ¿no? Cuando aquí hablemos en este momento y en general hablemos de juzgar, es bueno lo que dice Carmita, que traigamos a la mente todas las palabras. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hicimos un glosario de los diferentes significados que tiene la palabra juzgar y cómo cada uno significaba una cosa diferente en hebreo? ¿Se acuerdan que uno salía el mishpad, el otro el din, el otro el mitzvah y todo lo demás? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, pero digamos, a propósito, yo utilizo la palabra juzgar porque es una palabra bastante amplia, que implica tanto las decisiones judiciales como las normas en puro, digamos, como los procedimientos. Todo eso son juicios. ¿Sí me explico? O sea, juicio en el sentido de procedimiento, juicio en el sentido del resultado del juicio y juicio como una norma que me da ya una respuesta a un problema. O sea, que ya me dio juzgando un caso. ¿Sí me explico? O sea, básicamente es eso. Porque si ustedes se fijan, un mandamiento, una norma, un mishpat, no es sino un juicio ya dado. Si se dan cuenta, es un juicio ya dado. Y cuando hay un escenario nuevo, qué se extrae? Un juicio, o sea, una sentencia, un nuevo procedimiento, una nueva norma, un juicio. Que cuando se vuelve a repetir eso, ya solo aplico lo que se tiene que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, por eso precisaba a propósito, digamos, la palabra juzgar. Entonces, sí es cierto, pero no solo hay que referirnos al mishpat. En realidad es todo. En realidad es todo, porque ya les digo, juzgar es una palabra que es bastante amplia. ¿Ya? Y por eso a propósito, no le reduje, digamos, al mishpat, porque es como la sentencia, la parte práctica, digamos, decisional. Pero también está el tema de una mitzvah, está todo aquello. O sea, que es en conjunto, digamos, lo que hace la Torá, en pocas palabras. Entonces, fíjense, si ustedes quieren, es juzgar por debajo, o sea, emitir una decisión, un criterio por debajo de la Torá. ¿Se me explico? Personal, Exacto, ese es el asunto. subjetivo.
Exacto, eso es lo que está diciendo acá. El juicio subjetivo es más que todo es un punto de vista del que lo dice, de acuerdo a la costumbre, más que un juicio, digamos, o una observación, o más bien, una inobservación de la ley. Ajá. Ahora, fíjense ustedes. Aquí, con mente del Evangelio. ¿Quién o qué es la medida de todas las cosas? Jesús. Exacto, el Señor es el estándar. Es el tope. Bueno, pues ya no le pongamos ahí para que no se raro. Pongámosle aquí, ya. Pongamos aquí arriba. Ya, borrámosle por si acaso. ¿Ya? El Señor es el estándar, es el tope. Y en él está contenido, está revelada la Torah, ¿no es cierto? O sea que básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, alguien que en el sentido que estamos aquí utilizando la palabra hipócrita de Marcos 7, es aquel que emite un juicio, se da cuenta, una resolución, una idea, una interpretación por debajo del estándar. O sea que no alcanza a dar con el estándar de Cristo. ¿Ya? Otra forma de verlo, que lo hace deslindado de Mashiach. Otra forma de verlo, que no lo hace con la perspectiva o sujeto o a la altura de la Torah. Por eso Es exactamente lo mismo, ¿sí me explico? O sea, ahora lo podemos decir, ya les digo, a la altura de Mashiach, con la mente de Cristo. Vamos de acuerdo. O sea, cualquier cosa que sea cuestión de un juicio, ya, o sea, una decisión, un procedimiento, todo aquello que no sea hecho a la altura, a la estatura de Cristo, pues va a ser hipócrita. Por eso dice, perdón, Josué y hermanos, Sí. Dice en el versículo 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, que es el estándar, ¿no? Exactamente. Que es lo alto, que es a dónde tenemos que sujetarnos todos. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es decir, para ellos más importante era el criterio que habían dado ciertos hombres en el tiempo que propiamente el mandamiento objetivo y verdadero de Dios. Así es. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Para hacer la quitación. Este sería el estándar, digamos, ¿cierto? Ya, lo más alto del estándar estaría aquí arriba, ¿no es cierto? Que no sería otra cosa sino el Señor Yahushua. Aquí. Entonces tiene que llegar, ¿no es cierto? Lo más arriba. Y cualquier cosa que no sea dentro de este estándar, que no llegue a esto, va a ser hipócrita. Si llegó aquí, no dio. Si llegó acá, menos. ¿Me explico? Cualquier cosa que no esté a la altura de Mashiach, el estándar, va a ser hipócrita. Va a estar bajo el juzgamiento, o sea, bajo la norma, bajo el estándar. Eso es ser hipócrita. Entonces no le está diciendo descarado, no le está diciendo doble cara. No, le está diciendo en el fondo, ustedes están haciendo un juzgamiento deficiente. Eso les está diciendo. Lo cual es grave. Lo cual es grave. O sea, si me preguntan, preferiría que me digan doble cara. Antes que me digan, tu razonamiento es deficiente. O que digan, estás viviendo conforme a los mandamientos de hombres, pero has dejado por eso el mandamiento de Dios. Exactamente. Entonces eso es gravísimo porque antepone al criterio del hombre por sobre el mandamiento de Dios, que no puede haber absolutamente nada sobre él. Exactamente, así es. Entonces, fíjense, por eso le dice hipócritas. Entonces, fíjense, una vez más, estamos hablando de... Exacto, entonces fíjense. Entonces aquí estamos poniendo hipo... Y voy a poner así con espacio. Hipócritas. ¿Ya? Hipócritas, como hipócritas. ¿Por qué? Porque está debajo del critos. Está debajo del que juzga, de la norma, del estándar. ¿Ya? Esto sería el critos, juzgar. Exactamente. Y el hipo sería todo esto. Entonces, exacto. Entonces aquí lo voy a poner. Esto sería el critos. Bueno. Entonces, esto sería el critos
¿ya? Y esto sería hipócritas, Por el hipo abajo. ¿sí? Y aquí está el hipo, ¿no es cierto? No, eso está bueno. Alejandro. ¿Ya? Entonces ahí le pongo. ¿Ya? Entonces ahí está el kritos, o sea, el juicio, la norma, el mishpat, el mitzvah y todo lo demás, la Torah en general, ¿no es cierto? Y acá está el hipócrita, o sea, el que está debajo, que no alcanza. ¿Ya? En otras palabras, si ustedes quieren ponerlo con otra palabra, aquí estaría, ¿no es cierto? Aquí estaría Yehoshua, vaya, Yehoshua, ¿no es cierto? Que es otro sinónimo de la Torah, ¿no es cierto? Voy a poner aquí al otro lado, la Torah, ¿no es cierto? Y aquí estaría ¿quién? Los hombres. Adán. Los ancianos. Adán, los hombres en general. Por Hombres. más anciano, exacto, por más sabio que sea, no deja de ser hombre. Ujú. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, aquí están las tradiciones Tradiciones de hombres. exacto, tradiciones del quien sea de los ancianos, sea de los poderosos, de quien sea, ¿ya? Entonces, fíjense que ese es el concepto de hipócrita. Entonces, fíjense que por eso les decía, más que atacarles a los fariseos, más que atacarles a todos, está atacando al pensamiento, en este sentido, hipócrita. Y les hace ver lo que es Exactamente. la diferencia entre Entre la el ley y razonamiento, o sea, el estándar de Dios, digamos así, cómo Dios piensa las cosas, cómo se tiene que juzgar con la mente de Dios y cómo están juzgando. La reflexión y lo que está haciendo ahora el Señor Jesús es profundo en razón de que lo que les está haciendo es volver a que vivan conforme a la norma y que desechen todo criterio, por más sabio que parezca, todo aquello que viene del hombre. Entonces contrapone. La palabra de Dios no puede nunca estar relacionada con el criterio del hombre. Así, a mí me parece y yo enseño esto. No puede ser. No podemos enseñar cosas que nos parece, sino aquello que está conforme a la palabra de Dios. De allí que nos mueve a los que de una o de otra manera estamos enseñando a ser fieles a la palabra. Exactamente. Y hay una forma muy fácil de darse cuenta de esto. Fíjense ustedes. Aquí entra mucho en juego un concepto que está inmerso ahí, no es evidente, pero está detrás del tema de la voluntad. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿qué se hace cuando, o sea, qué en el fondo, qué se está haciendo cuando uno pone en práctica la Torah y todo lo demás? Lo correcto, pero está haciendo la voluntad de Dios. Dios. La voluntad de Dios. Por ejemplo, si es que yo, fíjense, yo en cambio me paro el semáforo cuando está en rojo, en últimas, ¿la voluntad de quién obedezco? de la ley de los hombres. Del legislador, de la asamblea, del municipio. ¿Me explico? Entonces, cuando uno observa una norma, en el fondo lo que está haciendo es siguiendo la voluntad de alguien, del que emitió esa norma. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, si podemos complementar esto, aquí pues estaría la voluntad de, ¿no es cierto? O sea, la voluntad de Yoshua, de la Torah, y aquí estaría la voluntad de, exacto, la voluntad, vaya. Voluntad del hombre. ¿No es cierto? ¿Ya? Y esto, como les digo, porque a veces uno es fácil, y especialmente en los medios religiosos, cosas por el estilo, es muy fácil decir, y es muy fácil que muchas personas, muchos Adán, muchos hombres, ancianos, lo que sea, digan que esa es su voluntad, y que su voluntad es la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Entonces, hay una forma muy fácil, forma muy fácil, y es por esto, la voluntad de quién se persigue en últimas. Si es que cualquier líder dice, ¿no? Es que esto hay que hacer. En el fondo hay que preguntarse, ¿y esto es la voluntad de quién persigue? ¿La voluntad suya o la voluntad realmente de Dios? Entonces, por ejemplo, hay muchas restricciones, muchas cosas que se dan en muchos ámbitos religiosos, en todos, ¿no? Que no esto, que no aquello, que sí esto, que sí aquello. Y en últimas, lo que se ve es la voluntad del líder, no la voluntad de Dios. Entonces, es la típica que se ha visto.
claro, es que aquí la típica, ¿no? Es que aquí todos nos vestimos de tal manera porque es que el pastor dijo que, y cuando se va a ver es porque el pastor tuvo algún problema con alguna de esas cosas, ¿ya? O sea, en el fondo pasa eso. ¿Me explico? Entonces, siempre una forma muy facilita de verlo es la voluntad de quien se persigue. Entonces, fíjense aquí. Aquí, la voluntad de quién se perseguía con estas normas. De los, Del las hombre. De tradiciones los de los ancianos de hombres. Berea. Ya, muy bien. Exacto. No se perseguía, y aquí fíjense que es una cuestión muy, muy fina, porque cualquiera diría, pero ellos intentaban ser separados para Dios, ¿no es cierto? Y fíjense, tan separados eran que incluso se atribuían normas o cosas que en principio no les correspondían. Como más adelante dice del corbán que era ofrecido a los Ahí vamos, allá vamos. Entonces, fíjense ustedes, entonces ahí viene el asunto. Otra forma y esta es la cuestión, cuando un mandamiento, cuando algo es voluntad del hombre, siempre va a entrar en conflicto con otro mandamiento de Dios. Por supuesto. Y van a encontrar un tema de unas explicaciones súper forzadas para decir que está justificada esa transgresión al otro mandamiento por la que ellos han escogido. ¿Ya? Esa es la forma más evidente de detectar una voluntad de hombre, un mandamiento de hombre. ¿Sí? Entonces es la típica. Pero veas que aquí en la Biblia dice, no, pero es que a la larga mi líder, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿No? Y inclusive hay doctrinas redactadas por ciertos líderes que son mucho más observadas que lo que dice la palabra. Exactamente, exactamente. Ajá. A eso mismo. Entonces, fíjense una vez más. Y por eso les digo, más que pegarse con los fariseos, es con la forma de pensamiento. Porque esta patología se difundió. ¿Ya? Y si se quiere, exactamente, por ejemplo, un montón de libros, por no decir nombres, pero un montón de libros, ya les digo, hoy, en muchas iglesias lastimosamente se enseñan como doctrina de Dios, son en realidad voluntad de hombres. ¿Ya? Estas de que de todo, de la prosperidad, que hay que proteger a los líderes porque básicamente sin ellos se acaba el mundo y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Lo que hace es esto. Y claro, si ustedes van a ver cómo lo fundamentan, es un fundamento coherente. No se puede decir que no, pero es coherente de manera interna. O sea, si solo se lee eso, tienen razón. Pero cuando se ve toda la pantalla, toda la imagen, tiene más incoherencias que coherencias. O sea, tiene una coherencia interna. O sea, cuando me explican solo lo que me explican, claro, está clarito. Pero cuando ya veo todo el asunto, resulta que ahí veo un montón de cosas. ¿Ya? Es como, no sé, imaginen ustedes un pan de masa madre. Es más o menos así, o sea, viéndole así es bonito. Pero cuando le abren está un montón de burbujas, huecos y todo lo demás. Ya, alguna cosa así. O estos quesos súper maduros, ¿no? Que por fuera están así lindos, pero por dentro están puro huecos. Así. Ya, lo mismo son estas cosas. Y es por esto. Y ya les digo, y esto trasciende a los fariseos, trasciende los católicos, los cristianos, trasciende todo, porque es una forma de pensamiento. Y que además es una forma de pensamiento humana. Por definición, se sigue la voluntad del hombre, no de Dios. Y se intenta siempre justificar que la voluntad de Dios, del hombre, es la voluntad de Dios. De esto se manipula mucho en la actualidad. Claro que sí. Sí, hemos tenido muchísimos casos de esos en donde se manipula mucho, 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 mucho. E inclusive, ¿no? Se coge textos bíblicos, sujetaos a vuestros pastores, que es el ungido de Dios, que no hay que tocarlo. Él tiene la revelación de Dios y por tanto lo que diga, pues hay que acatar y todo eso. Entonces esto como que en un sentido hasta le limita para que él, el hermano, pueda investigar y decir, no, pastor, no es así la cosa es de esta otra manera. Claro, eso y muchas cosas más. Y por ejemplo, y aquí el Señor también nos da el cómo, porque fíjense ustedes, aquí dado que estaba hablando con personas que estaban sumamente imbuidas, digamos, de este pensamiento, de esta patología de pensamiento, el Señor Jesús no les dice como en otras, no, razón, o sea, no es un Nicodemo, está hablando, no, de plano el hipócrita. ¿Ya?
De plano, bien profetizó de ustedes Isaías, ¿no? Como está escrito, y les dice, este pueblo, y fíjense que ustedes van a leer Isaías 19, 29, donde estaba citando esto, se van a dar cuenta que no está hablando de los fariseos. No está hablando por ningún lado de los fariseos ni de los escribas, porque en esa época no había, exacto. Pero está hablando de un tipo general de cosas, de una patología que siempre ha habido y siempre habrá, hasta que el Señor venga. ¿Explico? ¿Y cuál es la patología? En términos de Isaías, este pueblo, o sea, los que piensan así, ¿no es cierto? De labios me honran. Sí, es correcto. Isaías 29:13, ¿sí? Dice, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, fíjense, esto es hipócrita. De labios, parece que sí están diciendo tal, pero su corazón, los hechos, están lejos. Fíjense, hipócritas, están abajo. ¿Sí me explico? Dice, porque en vano me dan honra, en vano me honra. Y dice, y aquí hay una diferencia de la traducción. Si ustedes lo leen en Isaías, dice diferente esta última frase. ¿Ya? Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, le traducen aquí en Marcos, que de hecho así es como se traduce en la Septuaginta. ¿Ya? Y que no está mal. Dice, sí, siendo enseñados o teniendo enseñanzas de Anashim, dice, de hombres, como mandamientos de, digamos, o siendo enseñados por mandamientos de hombres, diría alguna cosa así en Isaías. Pero como el Señor le entiende, le readapta, digamos, esta frase es enseñando mandamientos de hombres como que si fueran de Dios. ¿Ya? Mandamientos. Entonces, fíjense que el tema de mandamientos, ¿se dan cuenta? Es la palabra es mitzvah que aparece ahí en hebreo, y esto tiene que ver con el grande, con la categoría grande de juicio. Una mitzvah es un juicio. En ese sentido, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso, una vez más, volvemos al concepto de hipócritas. O sea, que juzgan por debajo. O sea, que juzgan desalineados totalmente. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. ¿Ya? Y dice, porque, ahora sí lo que leíamos, ¿no? Porque dejando el mandamiento de Dios, fíjense ustedes, entonces si podemos verle aquí, sería porque dejando, aquí está, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿no es cierto? Dejando el mandamiento de Dios, ¿qué dice? Se aferran a las tradiciones de los hombres. Que en este caso, ¿en qué estaban representadas? Los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacen muchas otras cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, y esta es la segunda razón. O sea, eso les decía, una de las primeras formas, digamos, de conocerles es este tema de la voluntad. Y la segunda es esta, que el Señor lo dice aquí clarito. Es esta, o sea, ¿cómo le identifico por último una persona que está en estas? Por la siguiente, invalida un mandamiento, vaya, de Dios. ¿Por qué dice? Para guardar vuestra tradición. Para guardar una tradición. Fíjense ustedes. Esta es una forma muy fácil de identificarlo. Invalida un mandamiento de Dios para guardar una tradición. ¿Ya? Y aquí les pone un ejemplo para que vean ustedes que no era el tema de comer con las manos, sin lavar. No eres el tema. Lo que le estaba diciendo está atacando a la raíz de su problema, que es este. Invalidan mandamientos de Dios para guardar una tradición. O sea, hipócritas otra vez. Juzgan por debajo, o sea, no alcanzan, no llegan. ¿Ya? Y les dice aquí otra cosa, que les pone otro ejemplo. ¿Qué les dice? Porque Moisés dijo, o sea, la ley dijo, o sea, fíjense, si hablamos, el estándar, ¿no es cierto? El estándar dice que honra ¿qué? A tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre y madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, fíjense, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán todo aquello que pudiera ayudarte y no le dejan hacer más por su padre o madre. ¿Ya? Y aquí como está hablando, y de hecho es un hebraísmo que aparece ahí en griego, aparece como en español la palabra corbán, que no es una palabra griega, es una palabra en hebreo, que como ya sabemos cuando leímos las parashot, corbán es lo que se traduce como sacrificio, la ofrenda, que es el que se acercaba, lo que se ofrecía, ¿sí? Entonces dice, entonces esto vale la pena, aquí hay un pequeño dato histórico que les quería compartir. Resulta
que este mandamiento como tal, esta frase, en realidad en la Mishnah está recogida a la forma del Señor Jesús. O sea, que, digamos, hay un tratado en la Mishnah que se recoge en el año 300 después de Cristo. Ya en el tercer siglo después de Cristo se recoge la Mishnah, el principio del Talmud, que es como que el grueso de las tradiciones de los judíos, las más antiguas. ¿Ya? Hay un tratado que se llama, ¿cómo es? Bueno, de los votos, el tratado de los votos, ¿sí? Sí, Nedavot, creo que es alguna cosa así. Bueno, o Nedarot, sí, Nedarot es cierto, ¿ya? El tratado de los votos, pues, en el capítulo 9, apartado 1, para que tengan la cita completa porque me aprendí, ahí hace, y lo que consta es de esto que les dice el Señor Jesús. O sea, esta idea que les dice, si es que alguien quiere ofrecer corbán, algo, pero tiene antes la obligación para con sus padres, no puede ofrecerlo. Tiene que primero ser responsable con los papás y después puede entonces ofrecer algo. O sea, puede ofrecerlo al templo, etc. Que es básicamente lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Y aquí hay un problema. Entonces, si es que esa era la tradición, ¿aquí qué pasó? Porque aquí parecería que los fariseos eran mucho más estrictos. Y le voltearon. Entonces, exacto, lo más plausible, lo más comprensible es que se fueron dando cuenta y le suavizaron después de la norma. Pero posiblemente, porque eso es lo que pasa con las tradiciones humanas. Ya, para que veamos. Entonces, por ejemplo, cualquier persona puede decir de esto que es incorrecto, porque el registro más antiguo de esta tradición es como lo dice el Señor Jesús. Entonces, incluso algunos suelen sugerir que esta forma, porque hay esta incompatibilidad, es como una forma muy satírica que de pronto está haciendo Marcos, como para ridiculizarles, así, tal. Pero en realidad no, seguramente lo que hicieron más bien fue lo contrario. Esto era lo que sabían y después se dieron cuenta de las cosas y lo reformaron. ¿Ya? Básicamente. Entonces, como para darles de esa historia. Igual, ya les digo, está en el Tratado de los Votos de la Mishnah, si ustedes buscan en el internet, hay un tratado que se llama la Mishnah, ya, o el Talmud, buscan en la Mishnah el Tratado de los Votos, capítulo 9, el primer párrafo. Ahí está. Sí. Ajá, votos. Así se llama el tratado. Hay muchos tratados, ¿no? El más conocido es el Pirkei Avot, de los dichos de los padres, pero aquí hay otro que es el de los votos, ¿sí? El capítulo 9, párrafo 1, digamos. Ahí está. ¿Sí? Entonces dice, entonces, recogiendo, o retomando, ¿no? Aquí el Señor les dice, fíjense, tanto es así que ustedes invalidan un mandamiento de Dios para guardar una tradición que el mandamiento les manda, el mandamiento, el estándar es que se honre padre y madre. ¿Ya? Y que cualquiera que no honre a padre y madre, que maldiga, tiene que morir. Pero ustedes dicen que basta que así tenga una persona una responsabilidad, o sea, básicamente aquí en términos actuales, lo que está diciendo, y fíjense cómo se entiende el mandamiento de padre y madre, de honrar padre y madre. No es solamente en una cuestión reverencial, de respeto. Aquí lo que está haciendo es una práctica, o sea, de dar una pensión. Darle de comer. De darle manutención. ¿Ya? En eso, fíjense que era como se entendió en ese momento el mandamiento de honrar padre y madre. Hoy para nosotros es un tema de respeto, bendícele, ¿ya? Aquí en la práctica, ya práctico es, si tu papá está pobre, tú dale, o sea, manténlo. No le dejes a tu papá sin comer, a tu papá y a tu mamá sin comer. Entonces, fíjense, el caso que él les plantea es, y cómo ustedes, en los casos en los que una persona que tiene una responsabilidad de manutención con sus padres, ¿no es cierto? Y en lugar de dar esa manutención a los papás, dice, no, es que esto es para el templo. Ustedes dicen, sí, más vale el templo. ¿Ya? Y aquí fíjense que a nosotros, a nuestros oídos, sonaría de pronto, hasta podría ser como que comprensible, porque uno a la final diría, bueno, ¿qué pesa más, Dios o los papás? Me explico, pero está mal dicho. ¿Por qué? Porque es que hay un mandamiento escrito. Por Dios mismo. ¿Ya? Que vean por sus padres. Mira por tus papás, cuídale a tus papás. Y los corbán eran hasta cierta forma, digamos, distribuibles, o sea, quiero decir, o sea, se podía, no era una cosa que tenía que hacerlo todos los días, alguna cosa. O sea, corbán aquí se está haciendo como que decir aquellos votos de corbán, o sea, no es del corbán por los pecados, sino es del corbán voluntario, es una ofrenda. Entonces, para que vean, les decía, si es que alguna persona que tiene una responsabilidad
de manutención con sus padres, basta que diga, no, esto lo doy de ofrenda al Señor. Y le deja sin comer. Y le dejaban por eso sin comida al papá, vale. O sea, algo voluntario, ¿me explico? Al parecer esto era tan grave que después se dieron cuenta y por eso lo cambiaron. Pero fíjense, en esa época del Señor Jesús, Él les da en el duro. Y dice, fíjense, y ustedes por mantener su voluntad de los hombres, ¿no es cierto? Invalidan el mandamiento. O sea, invalidan es, transgreden, están pecando. ¿Sí se dan cuenta? Ya, eso es lo que le está diciendo, ¿ya? Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es una cuestión generacional. Esto viene de que alguien lo hizo y alguien lo replicó y lo replicó y lo replicó y lo replicó y todos piensan que eso es normal. ¿Ya? Dice, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Fíjense ustedes. ¿Ya? Y dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, escúchenme y entiendan. Fíjense que es una forma, y a mí me llama mucho la atención de cómo se enfrenta el Señor Jesús. Le dice, estos hipócritas. O sea, les dice de frente, ustedes están invalidando los mandamientos, no se dan cuenta que están poniendo la vista, o sea, les daría este esquema, alguna cosa así. Están aquí abajo, están juzgando mal, están invalidando los mandamientos. ¿No entendieron? Pues bueno, todos los demás vengan y entiendan. O sea, es una cosa muy fuerte. El Señor Jesús está tomando una posición muy, muy fuerte. Radical. Sí, radical si se quiere. O sea, no es un tema de, no, mira, no estás lejos. No, en otro le dijo, no estás lejos. Pero en esto le dijo, están totalmente mal y con esto, perdón, pero no puedo. Fíjense, toma una posición que les digo, o sea, que les comienza diciendo, interpretaron mal. Y eso díganle a un maestro de la ley y todo lo demás. O sea, en términos actuales, eso vayan a decirles a los que promulgan cualquiera de estas cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense, y digamos, en principio, si Dios nos da algún evento, algún escenario como estos, creo que sería la mejor forma de decirlo. Estás interpretando mal. Así, sin medias tintas. No, bueno, es una posición, puede ser. Tengo dos alternativas, digamos, perdón. Una necesidad en la iglesia están construyendo, por decir. Pero tengo a mis padres que están en necesidad. A lo mejor me pueden decir, pues estás dando a la iglesia de Dios. Es lo primero, claro, ¿no? Cuando la prioridad son sus padres. Entonces no se puede alterar esa realidad prescrita en el mandamiento. Así es. Así es, exactamente. Y en esa parte ahí se le ve al Señor firme y categórico. Que es lo que se tiene que ser. Cuando la palabra de Dios no es negociable. No se puede. Ni tampoco ve, por favor, no soy maldito. No, por eso les dice con firmeza, les dijo a la multitud, oídme todos y entended. Y entiendan la palabra. Fíjense la cosa. Entonces, fíjense, ¿no? Y aquí finalmente, pero ojo, digamos, digamos, aquí lo que estamos evidenciando, lo que estamos atestiguando aquí, digamos, viviendo aquí, o sea, por un momento nos trasladamos de ese momento del Señor Jesús ahí, ¿no? Con los fariseos y los discípulos comiendo sin saber qué hacen y de pronto el Señor Jesús se pone así a increparles, ¿no? Imagínense ellos, los discípulos comiendo y viéndole al Señor Jesús ahí que comienza a darles, que se comienza a entrar a nuestros ojos, ¿no? A pelearse con otros. Imagínense, ¿no? Pongámonos en ese término, que vengan, entiendan, escuchen. ¿Ya? Entonces, en ese momento dice, bueno, lo que les digo, lo que estamos aquí presenciando no es otra cosa sino un juicio. En el sentido de que se le han planteado un problema de la Torá, un problema legal, digamos, ha dado ahora su razonamiento, todo esto, ¿no es cierto? La razón de por qué está mal lo que ellos le dicen, y que con qué se concluye. Aprendan. No, ¿con qué concluye todo juicio? Exacto, con la sentencia al caso. Y lo que hace el Señor Jesús es eso. Le preguntan, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? El Señor les ataca y le dice, ustedes están viendo mal, les explica todo esto. Y le dice, ahora sí vengan todos y escuchen. Y les da la solución del caso. ¿Sí me explico? Entonces aquí está haciendo el Señor Jesús de juez.
¿Me explico? De intérprete. Si se dan cuenta. Entonces, esto es una cátedra que da el Señor Jesús de cómo se enfrenta estas cosas con argumentos bíblicos. Argumentos bíblicos que les demuestro a los otros, les dejaría ahí humeando, como se dice, ¿no? Les dejaría ahí pensando y todo lo demás así, pero confundidos y todo lo demás, tal vez enojados, qué sé yo, y después dice a la gente, ven, ahora me van a entender por qué no podía yo decir sin más lo último, la conclusión, sino que era necesario que diga por qué el pensamiento que tienen los fariseos es incorrecto, porque si no se desdibuja todo, ¿ya? Fíjense, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda hacer común, que le pueda hacer común, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, y esto es el problema, digamos, que ha pasado, digo así, por muchos años, que nos hemos quedado con la conclusión y no con el análisis. Eso. De que malinterpretaron todo. Y el asunto es que en cambio hicieron esta conclusión del Señor una tradición de hombres. Todo por no ver este análisis. Ya les digo, y yo me he dado cuenta de esto, que el Señor Jesús mismo me llevó a estudiar la carrera que me llevó a estudiar por esto. Porque en mi trabajo he visto un montón de cosas de que muchas veces la gente, cuando se emiten las sentencias, salen las sentencias, se lee solo la decisión. ¿Y qué importa ya lo que puso el juez en las 20 hojas que anteceden? Lo que importa es si gané o perdí. Y en cambio el juicio. Ya, a la final es lo que le importa a muchos abogados. A la final, bueno, ¿qué ganamos o perdimos? Ya, ¿y qué importa lo que dijo en las 20 hojas que anteceden? Y ahí está el Ahí está el meollo. Ahí está el meollo. el procedimiento. Exacto. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que ser como los de Berea. O sea, no solo quedarme con el bonito mensaje, vaya a ver si todo lo que dijo, toda la argumentación que dio, está bien. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí, no, por siglos, creo, no se hizo lo de Berea. Se quedó solo con la conclusión de no hay nada fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar, sino lo que sale de él. Ah, entonces puedo comerme lo que se me venga porque mientras no tenga malos pensamientos. Y no es así. Puedo comer con las manos. Ya, y puedo comer lo que sea. Y además por lo que sigue más abajo, ¿cierto? Entonces fíjense que eso es por evitar, por haberse saltado el razonamiento. ¿Ya? Esto es como en matemática. O sea, ¿qué es más importante, el proceso o el resultado? Las dos cosas. Las dos cosas. Ya, es lo mismo. Entonces aquí el Señor Jesús, fíjense, llega a una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque su proceso, su razonamiento ha sido correcto. Lo que se llama en derecho la motivación. Exacto, está motivado. Está motivando ahí Sí, todo. Y para darles esta conclusión, les da toda la explicación, les aclara. Exactamente. Por eso es que tiene la autoridad para decir, ahora vengan todos, Y escuchen óiganme y entiendan. la sentencia, digamos, Claro. del caso este. Ahora les doy la resolución. Exacto, les resuelvo el caso. Por eso fíjense, aquí el Señor Jesús no está tanto actuando como maestro, sino como juez. Y en ese sentido todo juez es un maestro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces fíjense que es muy importante esto. ¿Ya? Por eso es muy importante que siempre en toda congregación haya gente que sepa la palabra. Sí, es. Que sepa, y que sepa estas cosas. Que les digo, no es tanto el tema de quién sabe más Biblia, no, que sepa la estructura, Que discierna. que sepa cómo funciona la cosa. Porque hay muchas personas, hay un montón de gente, un montón de hermanos que con toda la buena voluntad aprenden cosas, pero nunca aprenden cómo funciona. O sea, es como, no sé, es como decirles que un mecánico aprende, no sé, el montón de las partes del carro, pero nunca saben cómo se engrana. O sea, pero nunca saben cómo funciona, cómo se engrana, cómo funciona la cosa. Puede armarle todo, exacto, pero no sabe cómo es el funcionamiento. Pero nunca sabe por qué es que se mueve la cosa que se mueve. Es eso. Entonces siempre es bueno que se tenga, y por eso uno de mis intereses no es solo compartirles la conclusión, porque de alguna manera eso se sabe. O sea, yo me he dado cuenta de eso, vean.
todos nosotros los que estamos aquí, mínimo 10 años de cristianos. Mínimo. En 10 años de cristianos, ninguno de nosotros no creo que no sepamos que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es amor, que hay que amarnos los unos a los otros. Eso se aprende, eso es como que el ABC. Pero lo que me interesa mucho a mí es que con todo eso sepamos cómo se articula, para qué sirve, ¿ya? Y cómo en la vida esto sirve, o cómo el Señor ¿Cómo se Jesús aplica enseña eso? a aplicar, porque eso es algo que no siempre o parece que no es muy importante a veces, pero no, estas son cosas con las que se va enfrentando en la vida cristiana, que alguien viene con una interpretación rayada por ahí. Y si no estamos bien parados, no solo en el contenido, sino en la metodología, nos comen. ¿Ya? Entonces, fíjense, es importante por eso revisar todo el asunto, todo el asunto. ¿Ya? Y por eso precisamente, ya les digo, aquí el Señor Jesús está haciendo de juez y maestro. Y está dando la sentencia. Vengan, por lo tanto. Como me han preguntado al inicio por qué mis discípulos no comen, bueno, para responderles, comen con las manos sucias, sin lavarse. Bueno, para responderte esto, tengo que decirte por qué tu pensamiento es equivocado. Y una vez que sabemos que tu pregunta estuvo planteada, o sea, está fundamentada en una idea errónea, ahora sí te respondo por qué. En el fondo, lo que le dice es, porque, miren, en el fondo, lo que pasa es que cualquier cosa que está afuera no contamina, no le hace común al hombre. Lo que le hace común al hombre en su forma de ser, en la forma como ustedes piensan, es lo que sale, lo que se maquina dentro. ¿Sí me explico? Que eso de alguna manera ya lo sabíamos todos. O sea, de nada me sirve guardar una dieta kosher si por dentro estoy con pensamientos homicidas o sexosos. ¿Me explico? De nada me sirve. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense, ¿ya? Y ahora fíjense que viene todavía el remate. Ya les digo, ahora pongámonos en el ejemplo, porque esto se ve que estaban comiendo los discípulos. Ahora imagínense a los discípulos, hombres de clase baja, comiendo así sin darse cuenta. El Señor Jesús comienza ahí de pronto a decir alguna cosa, alza la voz seguramente, y de pronto se van, ¿no es cierto? Y estamos en eso. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. O sea, sería un típico al ecuatoriano, ¿no? Hey, Jesús, ¿y por qué te enojaste? ¿Qué pasó? Alguna cosa así. O sea, pero ¿por qué esto ¿qué pasó? ¿Por qué les dijiste así? ¿Por qué les dijiste hipócritas? Claro, ¿por qué les dijiste hipócritas, no? ¿Ya? Me explico así, ¿no? Más o menos así, al ecuatoriano, así medios perdidos, ¿no? Entonces, y él les dijo, también ustedes están aún sin entendimiento. Fíjense, ¿no? Duro, fuerte, firme. No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede hacer común, ¿ya? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Ya se entiende? Entonces, bueno, por último, si yo me como una carne, ya un cordero, vaca, de lo permitido, ¿se entiende? ¿Cierto? Y lo como con las manos sucias, a lo mucho eso no me contamina, no se queda en mí, sino que sale, se expulsa. Lo que contamina es lo que no sale, o lo que se genera acá, que son los pensamientos, las intenciones, ¿ya? Y les dice, y primero, que esta parte, que es lo que también se ha controvertido y se entendió mal, esto que dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, primero que no salen todos los manuscritos, ya, no salen todos, no les digo está añadido, pero al menos no salen todos. Y segundo, que no dice, esto decía, haciendo limpios. Eso de haciendo limpio todos los alimentos no dice ahí. Y de pronto, si tienen alguna otra versión, corroboremos. ¿Ya? De pronto tienen alguna otra versión, es el 19. Está 7:19. El 7:19 de Marcos. ¿Sí? Yo De tengo, pronto alguien tiene- ¿Cómo dice? dice, bueno, es como que ahí le hace como que fuera una sola idea con lo que está hablando. Dice, pues no entra en su corazón. A ver, dice, no entendéis que todo lo que todo lo de fuera entrando en el hombre no puede hacerle común, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y a la secreta sale, bueno, no sé, a La la secreta letrina. sale purgando todas las viandas. O sea, como que le entiendo como que sale de alguna manera haciéndose ahí, purgando las viandas, como que haciendo un proceso intestinal, algo así. Pero no sé Claro, si claro, también, pero el tema es que dice el purgando.
O sea, no es hablando de la comida, sino él purgando todas las cosas, o sea, purgando en el sentido de limpiando. Ah, sí, aunque no dice él, por eso digo, Hostia. si Sí, no, por eso te digo, ajá, pero el verbo se entiende que está con él. ya, ya, ya. Ah, yo Ajá, pensé que está era como formado que con él. el cuerpo es el que está purgando las viandas, más o menos. Ah, sí. De hecho, y comprendo que hayan tenido digamos, esa duda, digamos, que le hayan traducido así, porque la forma en cómo está redactada esta última frase es un poco confusa, Ujú. porque la forma en la que se traduce esta parte de limpiando o haciendo limpio o purgando, como le ponen ahí, está en un participio, que en principio no tendría que ir así, tendría que poner con un verbo, no con un participio, ¿sí? O sea, con un verbo conjugado, él limpiaba, como ponen aquí, él haciendo limpio, ¿ya? Pero es como que si dijera limpiador de, o sea, participio. ¿Ya? Entonces, es una cosa extraña. En todo caso, ahí no dice que él estaba haciendo limpios, sino lo que dice es que estaba declarando que los alimentos son limpios. Aquí dice, porque los alimentos no entran al corazón, sino al estómago, Ujú. y después van a dar a la letrina. Como esto dice Jesús, quiso decir con todos los alimentos son limpios. Exactamente. Entonces, ¿esto cómo se entiende? Aquí en la Reina Valera le han puesto declarando o haciendo limpios todos los alimentos, y el asunto aquí se puede entender esto de manera sencilla. Digamos, para cualquier persona, digamos, que no ha tenido, digamos, la forma de entender esto, de que ahora se puede comer hasta puerco, ratas, culebras y alacranes, porque eso todo está limpio, ¿cierto? Haciendo limpio todos los alimentos, digamos, eso se entiende desde la mente de alguien que no ha estado entrenado en el pensamiento bíblico. Obvio, porque sabe, toda persona mínima que se ha leído el Pentateuco sabe lo que es comida y qué no es comida. O sea, una forma de entenderlo es sabiendo qué es alimento. O sea, si yo pienso que alimento es todo lo que se mueve, ya erré. Ya hice un juicio hipócrita. ¿Me explico? Porque la Biblia mismo, el estándar, nos dice qué es comida y qué no es comida. Es alimento. Qué es alimento y qué no es alimento. Qué se puede y qué no se puede comer. Es como vean, no hace falta ser teólogo para saber incluso, vea, para no poner animales, qué plantas se comen y qué plantas no se comen. Pues. O sea, no por el hecho de ser vegetales me voy a mandar un cactus. Ya, ¿me explico? No por ser vegetal me voy a mandar, qué sé yo, hiedra venenosa. Ya, no, ¿verdad? Es que Jesús hizo, voy entonces a cultivar hiedra y para comerme la ensalada. No, pues, me explico. Es evidente ahí que no se refiere a eso, sino a lo que la Biblia ya cataloga como alimento. ¿No es cierto? Que para más señas vayas a leer Levítico, ¿cuánto es? 11 y Deuteronomio, ya se me fue el nombre, 16 creo que es, ¿ya? En donde están precisamente la lista de los animales que son comida y los que no son comida. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo básicamente es que, fíjense, la, la calidad de común no se transmite por los alimentos. Es lo que está diciendo. No se transmite. Lo que hace común al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Exacto. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Porque de dentro del corazón de los hombres, aquí corazón entiéndase la mente, los pensamientos, salen, dice, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, o sea, las fornicaciones son todas las cosas sexuales, en general, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y hacen común al hombre. ¿Ya? Y esto es también lo que lastimosamente a veces se lleva al extremo. ¿No? Entonces, como no tengo nada de esto, entonces me puedo nomás mandar un alacrán sin problema. Y no es así. No es así. Ya les digo, una vez más, es por no sacar, es por el tema de evitar este razonamiento que hemos de alguna manera explicado aquí. ¿Dan cuenta? Entonces, por ejemplo, por así decirlo, de alguien que diga, ¿no? Que alguien que diga, no, es que ya se limpiaron todos los alimentos, todas las cosas y todo aquello. En el fondo, una de las cosas es que a la persona le gusta mucho lo que está permitiendo. Entonces, es que alguien dice, no, es que el chanchito, ¿quién dijo? Sí, Señor Jesús, o sea, a usted le gusta mucho el chancho. Es todo. Y porque a usted le gusta mucho, usted quiere bajarse el mandamiento por eso. Eso es en el fondo. ¿Ya? No me venga aquí a decir que Jesús, no.
No. Igual los mismos que, por ejemplo, he visto, antes de dar la palabra a Carmita, he visto muchas personas que se pelean por el diezmo, muchos a favor y muchos en contra. Entonces, los que están a favor es porque quieren recoger la plata, y los que están en contra es porque tienen miedo de eso. No quieren dar. No quieren dar, o no quieren recibir, no quieren administrar la plata. Entonces, el tema es de eso. O sea, pero, ¿por qué prohíben o por qué invalidan un mandamiento de Dios? Para precautelar su voluntad. Eso está en el fondo. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé, de pronto capaz de alguien quería tomarle captura de pantalla de este esquemita que creo que es medio pedagógico para que lo puedan tener ahí. Sí, si es que alguien le toma captura de pantalla. O, ya, bueno, ya lo hice. Ok. Ok, ahora sí, Carmita. Solamente en el último verso y que pues creo que tiene que ver con todo lo que hemos leído y que tú lo has estado diciendo, solo que tal vez por nuestras versiones quisiera anotar, ¿no? Ahí leímos el último verso. Todas estas maldades de dentro salen y hacen común al hombre. En las versiones comunes dice contaminan al hombre, ¿no? Entonces hemos dicho, no es que esto contamina, sino que determinan que el hombre es común. Pero ¿qué significa que el hombre es común? Significa que no pertenece a la santidad, porque digamos que esta palabra común es el antónimo de lo santo, ¿no? Por ejemplo, 6 días de la semana son comunes para hacer las cosas del día a día, ¿no? Pero el séptimo no es común. Santificad este día, dice el Señor, ¿no? Distinguido, o sea, y nosotros como hijos de Dios, pues no debemos, no debe brotar de nosotros las maldades, porque de otra manera estaríamos dentro de lo que no es santo. Dentro de los santos no, es que no hay esto. Es lo que quería que se entienda, ¿no? Porque como que esto de hipócritas es como decir, hemos degradado el mandamiento poniendo, no sé, una serie de costumbres o justificantes, eh, pero todo eso nos coloca debajo de la santidad, ¿no? Entonces, arriba en la T donde Josué dibujó, ¿no? Entonces teníamos Torá, Yehoshua, el juicio, el juzgar, entonces ahí estaría la santidad. Y todo lo que está por debajo de eso, pues es común. A eso quería ir. Exactamente, así es. Tal cual. Ujú. ¿Sí? ¿Quizás tenemos alguna pregunta? Hermana Lorita. Sí, ¿dónde estoy? Ay, dame. Espera. No, abuelita. Sí, mi hermano Sí, Josécito, no sé si me escucha. sí, le escuchamos, fuerte y claro. Gracias. Bueno, una es con respecto a esta época de justamente de estas fiestas, la mayor parte de que las celebran son cristianos. Ya, yo escuchaba hoy día un poquito el mensaje del pastor Eric, donde él decía, sí, nos podemos llamar hermanos, si es que cumplimos por lo menos las 5 leyes, ¿no? Pero es difícil borrar la tradición, por decir en mi propia familia. Están conscientes y claros, ya, la Navidad pagana, estas fiestas paganas, las fiestas del Tamuz y todas esas cosas, pero no pueden evitar los compromisos. Entonces, se pegan más a la tradición que al mandamiento. Esa es una. Y la otra, que hablando del mandamiento de honrar padre y madre, que dice que si es que su papá tiene necesidad y usted lleva el diezmo a la iglesia. Yo creo que antes de eso, también, a menos que era el único ingreso que tenía, pero si tenemos claro que las dos cosas son importantes. O sea, yo puedo dar lo que corresponde a Dios, digamos, o al lugar de donde me estoy alimentando, y me queda el 90 y de ahí puedo ayudar a mis padres. Entonces, porque de pronto uno justifica y dice, no, pues acá hay necesidad, entonces no doy acá.
Eso solamente. Ujú. De pronto con lo del final comenzar. Lo que decíamos aquí el Corbán no era tanto como les decía, no es primero, no es del diezmo, ya, eso es otra cosa. Y segundo, no es del Corbán que digamos se podía hacer de sacrificios por los pecados de alguna cosa, sino más bien son los Corbanot, por ejemplo, los voluntarios. A eso se refería. ¿Sí? Entonces, si es que una persona eh, dedicaba lo voluntario, es una cosa que a la que no estaba obligado, lo que no estaba obligado, lo daba, lo dedicaba como Corban, como ofrenda, por eso ofrenda, no dije, como ofrenda, teniendo una obligación con sus papás, había el problema. Era lo que el Señor les recalcaba. Y lo otro que nos dice hermana Lorita, eh, ¿qué le digo? Creo que es más, es a la vez sencillo y complejo a la vez. Es sencillo en la medida en la que el Señor mismo le vaya permitiendo y dando los mecanismos a la persona. Porque no es lo mismo una persona que sea jefa, ¿ya? Que sea jefa, que esté en un cargo de dirigencia, decir, por último, no voy, ¿ya? A de pronto una persona que puede estar en un cargo más bajo, de pronto, y que pueda surgir alguna cosa, digamos, que en realidad requiera, ¿sí? Entonces ya les digo, especialmente con esta Navidad, hay que tomarlo con mucha madurez, y lo que sí no hay que caer es, digamos, en absolutos así a lo loco. Ya, es cierto que lo conveniente sería cortar así de plano, cortar de plano, pero no siempre, no siempre. Y siempre me acuerdo del caso este de Naamán, ¿se acuerdan ustedes? De Naamán, que cuando ya el Señor le restaura la piel y todo lo demás, ¿se acuerdan lo que le dice a Eliseo? En esto perdona el Señor a su siervo, que cuando yo vaya con mi jefe, el rey, y entre al templo de este, yo me voy a tener que inclinar. Díganle pues a Naamán, no de aquí nunca más. Tuvo que hacerlo. ¿Me explico? Hay ocasiones. Lo que les quiero decir es, por eso no hay que ser tan cerrados así, digamos. Hay momentos para todo. Y en principio todos debemos procurar, obvio, deslindarnos de todo aquello, ¿ya? Y no solo, digamos así, porque se está celebrando la Navidad y eso es pagano. Vamos, que hay muchas otras cosas cotidianas que son igual de paganas y podemos estar cayendo en eso. O sea, lo que quiero decir es sacar el tema de, es que la Navidad es pagana, a la larga no es un buen argumento, porque ya les digo, se encontrará alguna otra tradición cotidiana que sea pagana y nos achacarán con eso. Entonces no es un buen argumento necesariamente hacerlo. Y segundo, hay que considerar también la situación de cada persona, ¿sí? La situación de cada persona. Y sí, el Señor da los mecanismos para no ir, para no asistir, para pararse firme, pero también hay que ser comprensibles, digamos, si en algún momento a alguna persona realmente le toca, ¿ya? Porque no siempre se va a poder decir no. ¿Explico? ¿Ya? Les digo, lo ideal es que sí, que se pueda decir que no y todo lo demás. Pero hay ocasiones muy específicas, ¿ya? En las que no se puede decir que no, como la de Naamán. ¿Sí me explico? Entonces tampoco hay que ser tan cerrados, ¿ya? Y ya les digo, es algo que suele pasar, ¿sí? Lo que les pasa, y más o menos caemos en lo que el Señor Jesús aquí acusa. Vean, de nada sirve, por último, si es que no vamos a nada en Navidad este año, si es que por dentro estamos igual pensando todo. ¿Me explico? Deseando alguna cosa, o haciendo cualquier otra cosa. Exactamente. Entonces, lo que siempre se recalca en estas fechas, que claro, es una ocasión para donde se levantan las alarmas, donde se levantan las alarmas y es como que, cuidado, ¿no? Y como que es más evidente, ¿no? Pero en realidad, si somos lo suficientemente maduros, nos da lo mismo que sea Navidad, Año Nuevo, San Valentín o Halloween, o sea, su problema, me explico, porque uno sabe cómo tiene que vivir. Uno es santo todos los días, me explico. Entonces, uno sabe cómo enfrentar las cosas, ¿ya?
uno sabe cómo se dan las cosas, ¿sí? Entonces, con todo esto, claro, no está por demás sí decir, planear, por ejemplo, es una buena forma, por ejemplo, una buena forma de evitarse todas estas cosas para no entrar en compromisos es sacar vacaciones para estas épocas. Entonces uno saca vacaciones para estas épocas y no va, y no va a nada, ¿me explico? Y no tiene que dar explicaciones, se la saca, uno facilito, ¿ya? Pero no siempre es posible, no siempre es posible. ¿Explico? Y ahí hay que hacerlo. La otra es decir de frente, yo no celebro. A mí no me incluyen en los amigos secretos. Yo no voy a dar. Díganme lo que sean, pero yo no soy. Yo no doy. Yo no creo en esto. Por ejemplo, es la típica. En mi trabajo vinieron a pedir que Navidad solidaria, que queremos ayudar a un no sé qué, no sé cuánto, y el que menos interesa. Entonces, lo que yo siempre les digo, vean, y el Señor a mí me manda a ser solidario todos los meses, así que yo todos los meses soy solidario con alguien, porque Dios me manda. No tengo por qué hacerlo ahorita solo. Y perdón que no les acompañe aquí a esto, pero es que yo ya lo hago de manera, digamos, seguida. O sea, lo que para ustedes es una vez al año, yo lo hago todos los meses. Es un estilo de Ya, es mi estilo de vida. ¿Ya? Por ejemplo, con eso aprendo. Lo vieron, lo aprendieron. Igual lo mismo que la unidad, como el Día de la Madre. O sea, yo siempre le honro a mi padre y a mi madre. No necesito de un día. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Es que es el nacimiento de Diosito. Vea. Me explico. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, cualquier argumento se puede tranquilamente rebatir con suficiente firmeza, pero no solo con firmeza. Hay que también ser inteligentes, porque a veces puede ser que la firmeza no sea lo más estratégicamente, digamos, adecuado, ¿ya? Porque hay que también saber las cosas, hay que también ser inteligentes, hay que ser astutos, hay que ser inteligentes, hay que saber barajar bien todas las cosas. El Señor no nos manda a ser locos, digamos así, a ser ciegos. Nos ha dado precisamente su mente para pensar, para razonar las cosas. Y sí, a algunos cuesta más que a otros. Diferente, y por eso les digo, hay casos y casos. Diferentes del caso de la persona que sabiendo y todo lo demás, y sabe y todo lo demás, tiene todavía el miedo de pararse y decir, ay, no, es totalmente diferente. ¿Ya? Ahí lo que tocará decirles, vea, póngase firme y si no puede, le doy hablando o alguna cosa, por último. ¿Ya? Pero es diferente al que está recién nuevito y, o sea, siempre hay que ir caso por caso y según viendo la situación de cada uno. Bendito Dios nosotros que ya no estamos, digamos, en un medio en el que nos obliguen y todo lo demás. O sea, listo. ¿Sí? Y en últimas, les digo, no se preocupen que si es que incluso algunos otros estén apuros porque no sé cómo decirles que no, que ponen un compromiso, que todo lo demás. Vean, no se preocupen, órele al Señor que el Señor le dará la salida. Y listo. ¿Sí? Y si de pronto tiene duda alguna cosa, seguramente y también puede contar con cada uno de nosotros para apoyar en eso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, por otro lado, no están solos, no estamos solos. Siempre les he dicho, estamos para apoyarnos, para solventar todas estas cosas. ¿Sí? Muchas gracias, hermana Lolita, por su pregunta. Espero haberle respondido. Gracias. Sí. Quizá tenemos alguna otra pregunta, y si no, hoy nos hemos extendido un poquito. ¿Sí? Si no hubiera otra pregunta, creo que podemos ir terminando por ahí. ¿Sí? Creo que no. Ok, bendito Dios.